Radio Fe Latina presenta A la Luz de la Palabra, un encuentro con el Evangelio del domingo. Miguel Carreras reflexiona y Fabián Gómez pregunta. Y juntos nos preparamos para la fiesta litúrgica. Que tapa el sepulcro es un símbolo de los obstáculos que bloquean nuestra vida. Muchos conocen la sensación de sentir sobre ellos una piedra que no los deja vivir. Puede ser una carga del pasado, lesiones y heridas que no nos permiten levantarnos y seguir nuestro camino. Pueden ser inhibiciones que nos paralizan. A veces el futuro pesa como una piedra sobre nuestro corazón. Tenemos miedos de una conferencia, de una prueba, de un programa de radio, de una operación, de un día de trabajo. A veces son personas las que nos pesan como piedras. Tienen poder sobre nosotros. Estando cerca de ellas, no podemos siquiera respirar con libertad. Nos cohíben, nos bloquean. No nos mostramos tal como somos. Nos atemoriza el potente alboroto, el poder destructivo que irradian. Obstaculiza la vida que pugna por brotar en nosotros como una piedra. Resurrección significa que un ángel desciende del cielo y quita la piedra. Hace rodar el peso que bloquea nuestra vida. Podemos respirar con libertad de nuevo. De pronto nos sentimos más de la piedra. El ángel se sienta triunfante encima de la piedra que ha sido desplazada. La piedra se convierte en un símbolo del triunfo de la vida sobre la muerte. Nos recuerda que nos ha sucedido un milagro, que nuestra tumba se ha abierto y finalmente podemos levantarnos. Probablemente hemos reflexionado sobre el tema e intentado por medio de conversaciones liberarnos de la carga de la piedra, pero nada sirvió. De improviso, un ángel entra en nuestra vida y sin que sepamos cómo, la piedra es retirada y volvemos a sentirnos vivos. Para todos y cada uno de ustedes, hermanos, hermanas, amigos, amigas, que se sienten vivos, que nos sentimos vivos, para todos y cada uno de ustedes el gusto, la bienvenida una vez más desde Radio Fe Latina para comenzar nuestro encuentro semanal a la luz de la palabra en esta semana tan trascendente no para el mundo secular, no para el mundo regular, no para las actividades cotidianas de todos y cada uno de los días, sino para el mundo creyente, aquel que debe marcar una diferencia, un distingo, que debe ser distinto al mundo corriente, al mundo secular, porque estamos transitando el mes de junio, mes del Sagrado Corazón, porque esta semana es la semana de oración por la unidad de todos los cristianos, con aquel deseo de nuestro Maestro, de nuestro Señor, que seamos uno para que el mundo crea. Entonces, estas solemnidades, estos recordatorios, estas fiestas, estas verdaderas fiestas del Espíritu, deben darnos la posibilidad de un aire fresco, de sentirnos queridos, perdonados, amados, acompañados por aquel que nos crea, nos acompaña y nos espera a lo largo del camino. Esta semana de unidad, de oración por la unidad de los cristianos, que de uno u otro modo nos urge unidad en la diversidad, para que el mundo crea tal cual la consigna la enseñanza de nuestro Creador. Acá estamos llegando nosotros,
como cada semana desde Radio Soy Latina, para hacer un alto en los quehaceres domésticos, en los quehaceres laborales, personales, familiares, o aún en medio de ellos, por las bondades que la radio facilita, y poder dedicarnos a lo que verdaderamente es importante, reflexionar, acercarnos al misterio de la palabra del Señor y dador de vida, aquel que nos inspira a seguir, aquel que nos inspira al amor, aquel que nos inspira a la esperanza frente a tanta desesperanza, aquel que es fortaleza frente a tanto abatimiento, aquel que es luz, que es la luz frente a tantas tinieblas. Una vez más, entonces, nos encontramos con todos ustedes, esperando que este espacio de reflexión acerca de la palabra, hecho con mucho entusiasmo, con desinterés, con las ganas de ser prójimos, de sentirnos prójimos y sentirnos cercanos a pesar de las distancias. Internet, en este caso, acorta las distancias, nos permitirá entonces adentrarnos en lo que verdaderamente es importante, la palabra de Dios, su reflexión, aquello que nos quiere enseñar, aquello que nos deja, aquello que nos impulsa a poner en práctica para nosotros y sobre todo para nuestros semejantes, para nuestro prójimo, porque nosotros somos, movemos y existimos a partir de un prójimo, porque si no la vida sería realmente sin sabor, sería insulsa, sería demasiado egoísmo que muchas veces vemos sobredimensionado en la sociedad. Venimos de la fiesta de Pentecostés, la venida, la llegada del Espíritu Santo, la ascensión del Señor, la Pascua, y este domingo en plena celebración de junio, mes del Sagrado Corazón, nos está llamando, nos está invitando nada más y nada menos que la Santísima Trinidad, ese misterio de comunión, ese misterio de amor que tantas veces nos cuesta asimilar, nos cuesta aceptar, nos cuesta entender, pero más allá de poder entenderlo con nuestro raciocinio, lo entendemos desde lo espiritual, desde ser hombres y mujeres de fe, lo entendemos básicamente desde el misterio del amor. Nos está llamando entonces este domingo 12 de junio, la solemnidad de la fiesta de la Santísima Trinidad, en donde la liturgia nos va a proponer el Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículos 12 al 15. Todavía tengo muchas cosas que decirles, pero ustedes no las pueden comprender ahora. Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los introducirá en toda la verdad, porque no hablará por sí mismo, sino que dirá lo que ha oído y les anunciará lo que irá sucediendo. Él me glorificará porque recibirá de lo mío y se lo anunciará a ustedes. Todo lo que es el Padre es mío. Por eso les digo, recibirá de lo mío y se lo anunciará a ustedes. Esto que acabamos de compartir, esto es palabra de Dios, pertenece al Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículos 12 al 15. Es el texto que la liturgia nos está proponiendo para este domingo 12 de junio de este año 2022, fiesta de la Santísima Trinidad,
Sobre este texto va a ser las consideraciones semanales, generosas, desinteresadas, abundantes, a las cuales ya nos tiene acostumbrados el señor Miguel Carreras. Miguel, una vez más, decimos lo que decimos semanalmente, habitualmente. Un gusto encontrarnos contigo, con Silvia Patricia, tan importante, y la operación técnica tan decisiva para el andar de este espacio. Un gusto entonces de encontrarnos una vez más desde Radio Fe Latina a la luz de la palabra. ¿Cómo va, Miguel? Bienvenido. Gracias, Fabián. Como de costumbre va bien, va muy bien. Siempre que vamos siguiendo al Señor vamos bien, porque vamos por el camino justo que nos conduce a la vida. La Santísima Trinidad. Adoramos a un Dios uno y trino. Recordemos, Dios uno y trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Sin embargo, no son tres dioses, sino un solo Dios, sin dividir la sustancia ni confundir las personas. Ese es nuestro Dios, al cual adoramos, al cual servimos, al cual amamos, el cual nos ama, el cual nos comunica la vida, el cual en Cristo Jesús recuperó la vida que habíamos perdido por nuestra desobediencia, el cual por el Espíritu Santo que nos envía por el mérito del Hijo y el amor del Padre, en nosotros nos ilumina, nos guía a la plenitud de la verdad. La verdad que está en la palabra es del Padre. La verdad que está en el testimonio es del Hijo. La verdad que nos ilumina plenamente y nos guía precisamente hacia el conocimiento de esa plenitud, el Espíritu que procede del Padre y del Hijo. ¿Y qué es el Padre y el Hijo en nosotros? Uno diría, ¿es un misterio? Sí, claro que es un misterio. Y vaya que misterio, es el misterio de la vida. El misterio que estaba oculto desde tiempos y edades y que ahora es revelado a los santos del Señor precisamente por ese Espíritu que el Señor nos envía. El Espíritu que llamamos de Pentecostés. Recordemos, hemos celebrado el Pentecostés. Hoy vamos a considerar precisamente el misterio del Dios uno y trino, el de la Santísima Trinidad, que se nos revela ya aquí y ahora. Dijimos a los santos del Señor. ¿Quiénes son los santos del Señor? Son aquellos que el Señor aparta. Aparta porque ve en ellos algo que solamente ve Dios. Aquellos a los cuales elige, conoce, justifica por la fe, santifica por el Espíritu y glorifica finalmente en la plenitud de la vida para la cual nos ha destinado desde la misma creación que ha hecho de nosotros. Nos ha hecho para la vida, nos ha hecho imagen y semejanza de la vida, imagen y semejanza de ese Dios que ahora se nos revela por el Espíritu Santo. El mismo Dios se nos revela por el inmenso amor con que nos ama desde el principio. Fíjate una cosa, Fabián, muchas veces y estaba pensando en algo que ayer conversaba por una razón técnica. Tuve que acudir al médico y conversaba con él acerca de varias cosas, y entre ellas surgió el tema a propósito del amor. El amor tomado así en términos absolutos como lo consideramos nosotros cuando hablamos del amor de Dios, el amor ágape, ese amor que nunca deja de ser, es el amor que perdurará. Para los cristianos sabemos que mientras estamos en este tiempo de la fe, sí, caminamos iluminados por la fe que el Señor nos ha donado, nos ha regalado, es una gracia de Dios, y llegamos a conocer precisamente el misterio al cual nos dirigimos guiados por la luz del Espíritu Santo. Conocimiento de la verdad plena, de la verdad que es la vida, de la verdad que es la vida en el amor, del amor que es la vida, del Dios que es amor.
Y así conversaba yo con este médico y se me ocurrió ponerle una sinonimia entre lo que podríamos establecer como tal, precisamente, entre el amor y el arte. Fíjate vos, el arte, ¿no? Y recordaba yo palabras de un gran filósofo del arte del siglo XX, XIX-XX, Benedetto Croce, un italiano. Filosofía del arte. ¿Qué decía del arte? Vamos a ver si lo podemos decir del amor esto. Es lo que hace precisamente a la consideración de lo que llamamos el misterio oculto. El misterio que es revelado por el amor de Dios a sus santos. Aquellos santos que lo siguen, que han creído, que permanecen fieles y firmes en este camino nuevo y vivo que es el Señor en nosotros. ¿Y qué decía del arte? Fíjate, ¿a qué llamamos arte? Habitualmente llamamos arte a lo que es verdaderamente un objeto de arte, pero no el arte en sí como sujeto. Porque hablamos de la vida muchas veces o del amor y nos referimos a las personas que están amando. Bueno, pero en sí el amor, la vida, el arte, ¿qué podemos decir? ¿Qué es? Cuando se expresa, se manifiesta. Fíjate vos que el artista que va a componer su obra tiene de pronto para llevarla a cabo, primero que nada, una intuición que recibe del mismo ser del arte. Y el arte como ser, por ejemplo, ¿no? Como así, por ejemplo, nosotros recibimos de Dios la vida. Dios es el ser. Nosotros somos en Dios. Somos seres contingentes que recibimos la vida de un ser necesario, como diría Aristóteles. El ser necesario es Dios. Nosotros somos seres contingentes. Bueno, así el artista recibe la intuición artística del mismo arte, que es como una abstracción, digamos, pero es aquello que lo inspira. Y al inspirarlo, bueno, deposita en él, a partir de esa intuición que tiene el artista, ese arte que no tiene definición, pero que el artista va a representar de la mejor manera que pueda hacerlo posible a través del objeto de arte. El objeto de arte es la representación estética, entonces, de una intuición artística. Y aparece el cuadro, aparece la sinfonía musical, aparece la escultura, todo aquello que de pronto vemos en un museo de arte, ¿no es cierto?, escuchamos a través de un concierto, todas aquellas cosas que a nosotros nos mueven, nos maravillan, nos admiran y generan en nosotros un estado, un sentimiento que tampoco podemos expresar, pero que de muchas maneras, no de alguna manera, de todas las maneras, en nosotros producen sentimiento, decimos, sí, hablemos de sentimiento más bien. Algo que es diferente. Y es aquí donde podemos hablar de arte verdaderamente. Mira, si aquello que sintió el artista cuando recibió del arte la intuición artística y lo representó estéticamente a través del objeto de arte, aquello que siente es lo mismo que siente el espectador que va a ver la muestra y contempla el mismo cuadro, el objeto de arte, la representación estética de la intuición del artista, experimenta el mismo sentimiento, se estremece de la misma manera. Esa comunión entre artista y gustador del objeto de arte, eso es arte. Eso es arte. Vamos a ponerle, yo te dije establecer una especie de posible sinonimia a los efectos a partir de este ejemplo muy simple, claro está, y hecho así provisionalmente a los efectos nuestros en este momento, Fabián, podemos decir que bueno, que eso que experimentamos en nuestra relación con Dios, cuando verdaderamente seguimos a Dios, obramos en consecuencia con lo que Dios nos dice, si experimentamos hacia el Señor eso mismo que el Señor derrama en nosotros, eso es amor, eso es vida. Y a partir de ahí podemos hablar de una vida que de Dios procede, pero requiere de parte de nosotros
precisamente el lograr estas cosas, el encarnar estas cosas. Entonces en nosotros es como que hay un cambio radical de la personalidad. Casi podemos decir que descubrimos, o mejor dicho, Dios descubre en nosotros una personalidad inédita. Algo que está oculto, volvemos a utilizar la expresión paulina, desde tiempos y edades. Algo que solamente Dios descubre y revela. Algo que nos mueva al asombro y que ya directamente en nosotros es el primer impulso que nos va cambiando hasta cambiar radicalmente una personalidad que nosotros, sin el conocimiento y sin la experiencia concreta, por supuesto, de este Dios que de esta manera se nos aparece, se nos muestra, se nos revela, un cambio radical. Ya no somos la misma persona. Hemos resucitado. Hemos salido de la tumba. A propósito de esto, vos leías al principio, Fabián, algo que es muy ilustrativo, muy importante. ¿Cuántas cargas en este mundo llevamos nosotros? ¿Cuántas cargas de muchas y múltiples maneras, ¿no es cierto?, que nos impiden levantarnos y asomarnos a la luz plena de la vida y nos hace vivir prácticamente en tinieblas, sin ver la luz, sin discernir la luz de la vida y a muchas veces, ¿no es cierto?, transitando entenebrecido por nuestras propias tinieblas que nos impiden ver verdaderamente la realidad única, la realidad de la vida que solamente está en Dios. Dios la muestra como tal y no la vemos precisamente por causa de esas tinieblas interiores que llevamos. Y vos decías esto al principio de la consideración del día de hoy, Fabián. Resulta que un ángel bajó del cielo, quitó la carga, eso que nos mantiene sumergidos en la ignorancia, en el error, en las tinieblas, que sería como la piedra que cubría la tumba del Señor, ¿no? Y dejó al descubierto el sepulcro, listo para poder salir del mismo como hizo el Señor, y el ángel triunfante se sentó sobre la piedra, y entonces ya salimos a respirar el aire de la libertad, del amor, de la vida en su plenitud. La vida como arte. Claro. Y esto es lo que ocurre con todos los cristianos, con nuestra fe, cuando realmente comenzamos a creer, a salir de nuestro sepulcro interior y a vivir esa vida que solamente está en Dios, y Dios comparte, participa y planifica en todos nosotros. Y ahí está la operación del Dios uno y trino. Y lo hemos experimentado todos los cristianos. Fíjate vos, la palabra es del Padre. El testimonio es del Hijo y la luz es del Espíritu Santo. Llega la palabra a nosotros, la palabra del Padre. ¿Quién la encarna? ¿Quién la vive como uno de nosotros, como hombre? El Hijo. ¿Quién la hace posible en nosotros por el poder del Dios uno y trino? El Hijo y el Padre ya han hecho lo suyo, están juntos en la plenitud de la vida, en la plenitud del amor, pero quieren estar en nosotros. Y en nosotros están juntos, tanto uno como el otro. Lo que es de uno es del otro, lo que es del Hijo es del Padre. Lo terminamos de leer. Y lo que es del Hijo es del Padre, la vida plena y gloriosa. Y por el Espíritu Santo que nos ilumina y procede del mérito del Hijo y el amor del Padre, el Espíritu Santo que viene como testimonio de ese mérito y ese amor, mérito del amor que nunca deja de ser, llega a nosotros e ilumina nuestras tinieblas, nos quita de la oscuridad del error y nos planifica en el entendimiento luminoso de aquello que llamamos la vida, que es el arte de Dios. Y pasamos a ser lo que somos en Cristo Jesús, verdaderos herederos de la plenitud de la vida en la gloria de la felicidad. Algo que nunca deja de ser, como cuando decimos del amor, lo leemos en San Pablo, lo hemos leído varias veces en estas consideraciones, Fabián, en el capítulo 13, recordemos, de la primera carta a los Corintios,
el amor nunca deja de ser, la vida nunca deja de ser. Nos trajo el Señor todo esto. Y ahora el Espíritu Santo en nosotros, la plenísima luz de la vida, la plenísima luz de Dios, nos ilumina definitivamente. Por eso en este pasaje que terminás de leer, Fabián, que pertenece a este domingo, nos dice Jesús, le dice a los suyos, y en eso nos dice a todos nosotros, ¿no? Tengo muchas cosas para decirles, pero ahora no las pueden entender. Claro, en el tiempo en que Jesús, esto pertenece al discurso de la última cena, ¿no es cierto?, registrado en el Evangelio juánico. En aquel tiempo los discípulos entendían, y bueno, si vamos a ser honestos, muy poco. Eso sí, seguían con fe al Señor, pero no entendían muchas de las cosas que el Señor les decía. Lo vemos a través de las preguntas que formulaban, de los comentarios que hacían entre ellos, de las dudas que tenían, inclusive más allá del temor que tenían una vez que el Señor había sido crucificado, muerto y sepultado. Estaban ocultos los discípulos, temían. Todo eso es quitado. Todo eso es quitado finalmente por el Señor y su resurrección. Pero hasta tanto hay cosas que no entendemos. Y bueno, lo vemos en nosotros mismos. Somos discípulos del Señor. Vamos siguiendo, vamos considerando esta palabra como hacemos habitualmente y confesemos algo. ¿La entendemos plenamente? ¿Entendemos todo aquello que nos dice el Señor? ¿O más de la mitad de las cosas no las entendemos? Por eso en este punto de tiempo, el día anterior, ¿no es cierto?, la última cena decimos, el Señor va a ser crucificado, va a ser muerto. El Señor, ¿qué nos dice? Antes de morir, resucitar y ascender y unirse a la plenitud de la gloria con el Padre y en el Padre. Tengo muchas cosas para decirle, pero ahora no las pueden decir. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, redondeo con esto, Fabián. Pero ahí nomás. Cuando venga el Espíritu de la verdad, que yo les enviaré desde el Padre, el Espíritu los guiará a la plenitud de la verdad. Tomará de lo mío y os lo hará saber. Y les digo, tomará de lo mío porque todo lo del Padre es mío. Adelante, Fabián. Bien, ¿sabes qué? Digamos, obviamente de tu extensa y generosa presentación, reflexión, me quedan varias cosas anotadas, pero empieza por esta. Volviste a hacer una relación, volviste a hacer una invocación a este discurso de Jesús en la última cena, ¿sí? Nosotros como creyentes, la última cena va a aparecer en la evocación del Jueves Santo, ¿sí? Ya pasaron más de 50 días de aquel Jueves Santo, un poco más, el Pentecostés, estamos en la Santísima Trinidad y seguimos en el discurso de la última cena. La pregunta por ahí, que no sé si no es correspondiente o válida, es: la última cena fue mucho más extensa y mucho más profunda y excede el marco del Jueves Santo. Digo por esta referencia que hiciste a la misma. Digo, en algún momento te escuchaba y pensaba, digo, a la flauta, qué extensa que fue esa última cena, qué íntima, qué profunda, cuántas cosas para decir, cuánta tela para cortar dejó, porque muchas veces corremos el riesgo de dejarla reducida al recordatorio en el Jueves Santo, y es mucho más que lo que evocamos el Jueves Santo, indudablemente por lo que acabas de plantear, Miguel. Pero vos fíjate que los discursos que nos refiere el apóstol San Juan, yo diría desde el capítulo 12, 13 hasta el capítulo 17. En el 17 está registrada la oración sacerdotal de Jesús, cuando se dirige al Padre, bueno, que sean uno, Padre, así como tú y yo somos uno, refiriéndose a aquellos que habían creído en Él y que van a configurar la base de la Iglesia, ¿no es cierto?, que se consumaría como tal con la venida de Pentecostés.
todo esto en Juan tiene una extensión. Lo hemos leído durante el curso del año y lo vamos a seguir leyendo. El Evangelio de Juan, a veces un evangelio más bien teológico, cristocéntrico, vos fíjate que uno dice, bueno, difiere de los sinópticos. No, no es eso, pero tiene una profundidad. Siempre decimos, es un evangelio para adultos en el plano espiritual, ¿no es cierto? Va mucho más allá, va mucho al misterio. Y entonces hay que empezar a verlo y entenderlo desde el lugar donde Jesús nos va ubicando, precisamente en esto que les dice a los suyos antes de ascender. Tengo muchas cosas para decirles, pero aún no las pueden entender. Pero cuando venga el Espíritu Santo, Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Él los guiará a la plenitud de la verdad. El Espíritu Santo nos recuerda la enseñanza de Jesús. El Espíritu Santo en nosotros nos ilumina, esa es la función. Nos plenifica y nos hace ver el misterio. Y ahí nos damos cuenta que más allá de la extensión en el tiempo, todo lo que Jesús nos dice en estos discursos que referimos a la última cena, tienen que ver precisamente con la vida, y el Evangelio mismo, que en realidad es una descripción de la vida que viene de Dios, por supuesto, tiene un alcance que es absoluto, es para toda la vida. Pero tardamos en entender, Fabián, confesemos eso. No es lo mismo en general, ¿no es cierto?, nuestra vida cristiana y nuestro discernimiento de cristianos como tales, cuando nos integramos a la iglesia y comenzamos a ver estas cosas, que al cabo de los años, cuando ya la experiencia, como debe ser, como debe tenerse, la vida en Cristo Jesús, nos va mostrando cosas que ilumina el Espíritu Santo y que en nosotros se hacen entonces, bueno, vida. Y vida en nosotros, y vida que contemplamos en nosotros mismos, y vida verdadera. Así un poco como hacíamos en la comparación con la filosofía del arte en el ejemplo que poníamos de Benedetto Croce. Entonces, más allá, ¿no es cierto?, de ajustarnos a un esquema muy rígido, tal día miércoles santo, tal día jueves santo, que está muy bien a los efectos litúrgicos, ¿no es cierto?, y en el seno de la consideración que necesariamente deba ser el magisterio de la Iglesia para ilustrarnos a propósito de estos temas, ¿no es cierto? Pero ya una vez que nos integramos, Pentecostés en nosotros, vimos el domingo pasado, el Espíritu Santo nos guía a la plenitud de la verdad, nace la Iglesia el día de Pentecostés, pasamos a ser cuerpo de Cristo, no lo olvidemos, y como cuerpo de Cristo tenemos que vivir estas cosas. Si no, no somos cuerpo. Cristo no está en el cuerpo ahora con nosotros como estuvo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Cristo está en la gloria. Es el lugar que que ha encontrado, el lugar que ha ido a preparar para todos nosotros, que es el Padre, es el lugar de la unidad plena con el Padre, de la encarnación viva de esa palabra, para que entendamos que la palabra de Dios es palabra para la vida. Pero nosotros en este itinerario cristiano que vamos llevando, hoy vamos diciendo las palabras del Padre. Claro, lo dice el mismo Señor. La palabra que les he dado no es mía, sino del Padre que me envió. Y nosotros tenemos que decir respecto del Hijo ahora lo mismo. La palabra no es nuestra, sino del Señor, que es el que nos envió. Y así en esa unicidad, en esa unidad, como tal, vamos también nosotros a esa participación final, que es la participación con el Padre y el Hijo, en la vida, en la plenitud de la vida, en la unidad de esa plenitud, que es la unidad entre el Padre y el Hijo, y finalmente por el Espíritu Santo, el Padre, el Hijo y todos aquellos que somos el cuerpo de Cristo, la Iglesia, la novia del Cordero, como dice el Apocalipsis, y finalmente la esposa, en el final banquete de la boda celestial, en la plenitud de la vida. A eso vamos, pero estamos en camino todavía, por eso hay cosas que tenemos que aprender, que no entendemos todavía, pero el Espíritu Santo nos va iluminando, nos va guiando, y entonces vamos entendiendo y fundamentalmente vamos viviendo esas cosas,
por el poder de Dios en nosotros. El Espíritu Santo es Dios en nosotros, en nosotros mismos está. Ya más cerca no puede estar, ¿no es cierto? Muy bien, celebramos, compartimos con todos ustedes, queridos hermanos, queridas hermanas, este sexto mes del año, mes del Sagrado Corazón. Evocamos, nos unimos en la oración por la unidad de todos los cristianos. Le damos un descanso merecido, por cierto, al señor Miguel Carreras, y trabaja Silvia Patricia en este nuestro encuentro a la luz de la palabra de hoy. Trabaja Silvia Patricia con la música a través de Mari Dumas y Oh Santa Trinidad. Porque ustedes son hijos, Dios infundió en sus corazones el espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre. El Padre es amor, el Hijo es gracia, el Espíritu Santo es comunión. Oh Santa Trinidad, porque ustedes son hijos, Dios infundió en sus corazones el espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre. El Padre es fuente de verdad, el Hijo es la verdad, el Espíritu Santo es también verdad. Oh Santa Trinidad, porque ustedes son hijos, Dios infundió en sus corazones el espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre. A ti el honor y el imperio, a ti el poder y la gloria, a ti las alabanzas por los siglos. Oh Santa Trinidad, porque ustedes son hijos, Dios infundió en sus corazones el espíritu de su Hijo que clama,
en este nuestro encuentro semanal a la luz de la palabra. La eligió como de costumbre con su buen gusto Silvia Patricia, era Mari Dumas y O Santa Trinidad, precisamente celebrando, evocando, musicalizando lo que tiene que ver con este domingo, la solemnidad de la Santísima Trinidad. Cuando todavía tengo muchas cosas que decirles, pero ustedes no las pueden comprender ahora. Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él nos introducirá en toda la verdad, porque no hablará por sí mismo, sino que dirá lo que a oír y les anunciará lo que irá sucediendo. Todavía tengo muchas cosas que decirles, pero ustedes no las pueden comprender ahora. Esto queda, señor Miguel Carreras, en el plano del misterio de la fe, queda entre la intimidad, entre la confianza de Jesús y los apóstoles, los discípulos, queda en ese marco, es mucho más grandilocuente aún. ¿Qué abordaje le podemos dar a estos versículos de Juan, que en muchos aspectos encierran una alta dosis de misterio? ¿Sí? ¿Qué es eso que todavía no se los puedo decir? ¿Qué será eso que todavía ellos, en este caso nosotros, no podemos comprender, Miguel? Y no podemos comprender algo que muchas veces afirmamos sin haber tenido la experiencia suficiente para tener en esa misma experiencia la prueba de que lo que estamos diciendo es lo que vemos. Recordaba siempre una palabra que solemos reiterar en estas conversaciones nuestras, Fabián, cuando decimos, citando a nuestro Señor en su diálogo con Nicodemo, cuando Jesús le dice, de lo que sabemos hablamos y de lo que hemos visto damos testimonios. El Señor nos ha hecho testigos suyos, recibirán el Espíritu Santo y serán testigos míos por toda Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Somos testigos de estas cosas, quiere decir que estas cosas que el Señor tiene que decirnos, para conocerlas verdaderamente, tenemos que verlas, y para verlas tenemos que experimentarlas. En tanto en nosotros no se lleva a cabo la experiencia verdadera de la vida, no podemos hablar de una vida que no vemos. Que no vemos quiere decir que no vivimos. Entonces tenemos que hablar de aquellas cosas que para nosotros son ciertas porque Dios las revela. Y de la manera en que Dios lo revela, decimos siempre por el amor. ¿Y el amor qué quiere decir? Vivir las cosas como Dios las muestra, como Dios las enseña. Cuando decimos que conocemos la palabra, en realidad conocemos la palabra. Conocemos la palabra si la vivimos, si la encarnamos. Si no, no, conocemos literariamente. Vivirla, porque si no es como quien lee un diario del día. Sí, repite un lo libro de historia. Claro, y repite lo que ha leído nada más. Pero esa experiencia vivida es algo que está incorporado, es vida en nosotros. Entonces no podemos conocer ni hablar de la vida si no vivimos. Y para vivir hay que tener la experiencia de la vida. Hay muchas cosas que tengo para decirles, claro que tiene muchas cosas el Señor, pero fíjate vos que muchas de las que decía, estando ellos en el discipulado, mientras siguen al Señor, todavía no son apóstoles, lo serán cuando el Señor les dé el Espíritu Santo y serán enviados entonces, realmente ya suficientemente equipados para poder trasladar y transportar y entregar y compartir y difundir esa palabra que es la vida. Todavía no podemos, y muchos de nosotros, por eso decíamos recién, Fabián, que sí, muchos de nosotros al principio, cuando comenzamos a integrarnos al cuerpo de la iglesia y comenzamos a aprender estas cosas a través de las catequesis, a través de cursos, a través de todas las misas, a través de todo aquello que es la instrucción del magisterio para los fieles de la iglesia,
aprendemos, pero hasta que no las vivimos y no tenemos la experiencia suficiente a propósito de las mismas, por lo tanto nosotros no son ciertas, son verdades pero no son ciertas para nosotros, todavía no podemos ser testigos veraces de estas cosas. Aquí el Señor quiere de los suyos apóstoles, los ha constituido apóstoles, y para eso tiene que enviar el Espíritu Santo, porque sin el poder de Dios, sin el poder del Espíritu Santo, no es posible la experiencia verdaderamente crística. Cuando reciban el Espíritu Santo, sí, ahí nace la iglesia, decimos, ahí van a tener el poder de Dios. Por eso el Señor mismo, como hombre, como Jesús, el Hijo de Dios, el Verbo de Dios, la palabra que es en el principio, que estaba con Dios y viene a nosotros y está con nosotros, muchas veces dice, bueno, si no creen a mis palabras, crean por lo menos a las obras que el Padre hace en mí, al poder de Dios. El poder de Dios da testimonio en Cristo Jesús de que es el Cristo, pero el poder de Dios obra el milagro. Está en Cristo Jesús. Recordemos, lo recibe en el bautismo que le hizo Juan el Bautista a las aguas del Jordán. Y ese mismo poder que habitaba en el hombre, Jesús, Dios, en el Hijo, plenitud de Dios, por lo cual todo es hecho por el Hijo, palabra encarnada, el verdadero Dios encarnado, ¿no es cierto?, en nosotros, y que hace posible en nosotros lo que hace en él mismo, lo que hace Dios en el hombre Jesús. Ahora en nosotros Jesús, con el poder de Dios, al cual retoma, porque tiene la misma gloria que tenía antes que el mundo fuese, nos da el Espíritu Santo desde el Padre en la unidad plenitud de la vida y el poder de la vida en sí. Nos da ese Espíritu para que ese poder de Dios opere en nosotros, obremos experiencia, las cosas que oímos del Señor, y ahí tengamos la experiencia para conocer y verdaderamente entender estas cosas que nos dice el Señor. Ahora entendemos, y claro, ahora recién nos damos cuenta verdaderamente a la luz del Espíritu Santo que nos ilumina, Dios nos ilumina y finalmente nos santifica si permanecemos, ¿no?, en el camino de la luz. Nos santifica y nos lleva a la plenitud en la cual están el Padre y el Hijo, a la plenitud de la unidad con Dios, con el Padre y el Hijo en el Espíritu Santo. Él lo glorificará porque recibirá de lo mío y se lo anunciará a ustedes. Todo lo que es del Padre es mío, por eso les digo, recibirá de lo mío y se lo anunciará a ustedes. ¿Sí? Todo lo que es del Padre es mío. Esta es una de las claves del misterio de la comunión. Todo lo que es de uno es del otro. Lo que le pertenece a uno le pertenece al otro. Esta es una de las claves de la comunión, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Miguel. Y claro, es la clave, Fabián. La totalidad de la vida está en Dios. Dios es la vida. Y esa misma vida está en nosotros. Y no es menos que vida. No hay un poquito de vida y un poquito más de vida. ¿Es vida o no es vida? Y la plenitud de la vida es eternidad. Y la eternidad es el destino del hombre, porque lo que ha establecido Dios es precisamente para el hombre el mismo destino que es en él. El destino del hombre es Dios. Y si decimos que Dios es la vida, y si decimos que es la vida en Dios, es la plenitud de la misma vida. ¿Te das cuenta? Entonces todo, la totalidad, la plenitud es en aquellos que verdaderamente, bueno, en este tiempo de la fe, en el tiempo, en el espacio-tiempo, en este mundo, en estos años que vivimos, tenemos que transitar este camino que nos lleva al destino final. El destino final no es el cementerio, como creemos humanamente hablando. El destino final es la vida, pero si hemos hecho el camino, porque si no hicimos el camino, nos quedamos en la tumba realmente. Es un poco lo que leías vos. Entonces el ángel que manda a Dios para quitar la piedra que no deja salir de la tumba, no viene porque no lo dejamos pasar. No, nos quedamos en la elección adámica con la mentira, y la mentira que nos conduce, nos deja frenados en la misma muerte.
la pérdida de la vida. Pero apenas el ángel, como leías vos al principio, quita la piedra, se sienta sobre la piedra, nos deja salir y finalmente se lleva la piedra y entramos a caminar. Bien. Miguel, muchas veces hacemos como un acto involuntario o no tan involuntario, y hasta muchas otras aparecerá una especie de objeto fetiche, de talismán o de cábala, que lo vemos mucho en los deportes, en los deportistas, cuando ingresan a la antesala de una actividad, de un partido, y se hacen en muchos aspectos en forma de las apuradas, desprolija la señal de la cruz, ¿sí? Indudablemente este misterio que estamos viendo con tu presencia de este domingo de la Santísima Trinidad está muy relacionado o comienza con un gesto de los creyentes cuando nos ponemos en presencia del Señor e invocamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. A ver, ¿somos conscientes de lo que invocamos? Esta es la Santísima Trinidad misma en la cual nos comprometemos a estar en su presencia, Miguel. Digo porque me aparecen algunas imágenes, sobre todo en muchos aspectos, cuando nos pasa algo en la vida doméstica y queremos salir de un apuro, o esta imagen tan extendida de los deportistas, hecha esa señal de la cruz en forma irregular, desprolija, hasta a las apuradas. Somos conscientes que estamos invocando la presencia de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, Miguel. ¿Y sabes lo que pasa? ¿Lo hacemos con fe, Fabián? Si hacemos con fe, sí. Si no, es un gesto nada más. Es un gesto que hacemos casi como un saludo que habitualmente hacemos casi por compromiso. Es decir, una cosa es un gesto y queda en el gesto puramente dicho, otra cosa es ese gesto con fe, hecho desde la fe. Y desde la fe tiene un contenido, quiere decir algo. Sin fe, bueno, es algo que puedes hacer como cualquier otro gesto, que realmente te puede mostrar, y en esto sería una especie de pequeño testimonio, como un cristiano que cree en Dios. Mira vos, aquí este jugador de fútbol va a patear un penal, hace un gesto, se hace la señal de la cruz, se ve que es un creyente. Bueno, sí, es como un pequeño testimonio, pero interiormente, cuando hacemos la señal de la cruz, ¿es cierta nuestra invocación al misterio, a la vida que está en nosotros? ¿Somos conscientes verdaderamente? Volvemos siempre a lo mismo, Fabián, ¿eh? ¿Verdaderamente vivimos vida de Cristo resucitado? ¿O somos aparentes como los fariseos, creyentes, piadosos, que vivimos una vida que no vivimos, que queremos mostrar una vida que en sí no está porque no la vivimos, y no la vivimos porque finalmente no la creemos, por lo menos del todo? Así que el gesto de suyo significa algo, que signifique algo para nosotros y que nosotros seamos significación viva de eso que hacemos, depende de nuestra fe. Reflexión inicial, deslizaste, adoramos a un Dios uno y trino. ¿Cuándo el creyente adora a un Dios uno y trino, Miguel? Cuando hacemos... ¿De qué forma adoramos a un Dios uno y trino? Yo te repetiría también las palabras que hemos repetido muchas veces. Cuando hacemos como le dice María a los sirvientes de la boda de Caná. Hagan lo que Él les diga. Hagan como Él les dice. ¿Hacemos como el Señor nos dice? ¿Hacemos como el Señor nos dice?
Y en el hacer está también implícita necesariamente la fe, porque si no pasamos otra vez al gesto, ¿viste? Siempre al gesto como figura de algo que tiene una significación, pero no la tiene verazmente para nosotros, sino va impulsada por esa fe que es la habitación de la verdadera creencia en el Dios uno y trino en nosotros. ¿Hacemos como Él nos dice? Bueno, está en nosotros la respuesta, Fabián, ¿eh? Cada uno tiene la respuesta. ¿Hay plena conciencia de lo que hacemos? Adelante, Fabián. Justificados entonces por la fe, estamos en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por Él hemos alcanzado mediante la fe la gracia en la que estamos afianzados, y por Él nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Más aún, nos gloriamos hasta de las mismas tribulaciones, porque sabemos que la tribulación produce la constancia. La constancia, la virtud probada. La virtud probada, la esperanza. Y la esperanza no quedará defraudada, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Esto es palabra de Dios, pertenece a la carta de los Romanos en su capítulo 5, versículos 1 al 5. También este texto, Miguel, forma parte de la liturgia de este próximo domingo, 12 de junio, solemnidad de la Santísima Trinidad. Con un comentario o una reflexión de este texto, creo que nos podríamos ir despidiendo. Mira, este texto pertenece a San Pablo, sabemos, el gigantesco apóstol de los gentiles, ¿no es cierto? Y fíjate de qué manera magistral, inspirada realmente, ¿no? Resume Pablo todo el balbuceo que hemos estado haciendo en esta consideración. Fíjate que en este texto está el resumen inspirado de todo lo que hemos dicho. Es una reflexión que se me ocurre finalmente, porque cuando oímos la palabra o leemos la palabra del apóstol, vemos cómo nos está diciendo, fíjate que en cada una de estas frases se está sintetizando todos estos contenidos que hemos venido desarrollando. Ahí lo dice San Pablo. Y vos me decís una reflexión a propósito de esto, y es lo mismo que dijimos. Claro, dicho apostólicamente, dicho por un hombre enviado por Dios. También lo somos nosotros, sí. Pero cada uno, digamos, en virtud de aquel don y carisma también que Dios le ha concedido, a todos nos da el Señor, por su amor y por su gracia, los dones y carismas que tenemos y los cuales utilizamos para ilustración propia y para ilustración del cuerpo de la Iglesia, de Cristo y del cuerpo de la Iglesia, de aquellos que configuramos la Iglesia y del mundo al cual nos dirigimos como Iglesia de Cristo, haciendo frutos de todos los pueblos, haciendo fruto de todos los lugares a donde vamos. Que esta palabra realmente, como el Señor nos ha mandado, sea conocida y a partir de la experiencia de la misma se vaya multiplicando, como ha ocurrido durante el curso de los siglos. Ya son 20 siglos en que la congregación del Señor, la Iglesia de Dios, el cuerpo de Cristo, ha crecido, y vemos hoy en el mundo cómo esta palabra es conocida en casi todos los lugares del mundo. Muy bien, Miguel, una vez más, de la misma manera que empezamos, de la misma manera nos despedimos. Ha sido un gusto, es un gusto encontrarnos contigo semanalmente, con Silvia Patricia, tan silenciosa, tan importante en la operación técnica, para compartir este espacio a la luz de la palabra desde Radio Fe Latina. Que la Santísima Trinidad los cuide, los colme con sus gracias, con sus bendiciones, los proteja, los ilumine, y si ella así lo permite, dentro de 7 días nos volveremos a encontrar aquí en Radio Fe Latina, para volver a compartir un nuevo encuentro a la luz de la palabra. Hasta entonces, Miguel, si Dios quiere. Hasta entonces, si Dios siempre quiere, sabemos y siempre decimos, Fabián. Así que el próximo domingo seguramente nos encontraremos siempre en torno a la palabra, a esta palabra que es la vida en nosotros y que realmente nos hace felices.
Es un privilegio compartirlo contigo, con toda la audiencia. Un abrazo a vos, a los tuyos y a toda la audiencia, Fabián. Hasta el domingo.